Y la verdad es que yo no salgo de mi asombro, de mi sorpresa. A veces uno piensa que se le agotan esas capacidades a uno, pero definitivamente parece que en Dominicana no es así. Cuando uno lee en un periódico nacional un título que dice: supuesto autor de libros que compró el Miner dice no sé de qué hablan. Es una situación terrible. O sea, lo que nos relata este titular es que de 10 empresas que ganaron una licitación para presentar libros electrónicos para el modo virtual de docencia, de esos 10, 3 de esas empresas pues ganaron licitaciones, 3 de ellas, pero esas 3 bajo la tutela de una empresa que parece no es tal empresa, parece que es una empresa fantasma, una empresa con 2 ejecutivos, 2 miembros que forman parte de su consejo, y uno de esos dos es un señor llamado, con todo el respeto, ¿no?, a este señor, Primitivo Santos. Primitivo Santos, no estamos hablando ni del músico ni del artista santiagués. No. Estamos hablando de un señor de 76 años cuyo oficio es conductor, chofer. Ese periódico le llamó y le preguntó sobre esas licitaciones y sobre esos libros, y el señor dice: yo no sé nada de esa empresa, no me hable de esa empresa. Molesto, y al mismo tiempo le preguntaron si era autor de libros, y dice: pero ¿de qué libro usted me está hablando? O sea, es una situación realmente seria, delicada, delicadísima. Estamos hablando de empresas que van a suministrar los libros de textos de los estudiantes de la secundaria. Libros de texto de los estudiantes de la secundaria, y ocurre que no sabemos quiénes son los expertos que trabajaron en esos libros, por lo menos en las 3 empresas que están siendo señaladas, las 3 empresas que están bajo la tutela de esa empresa madre llamada School Teams, cuyo dueño o uno de los dueños es el señor Primitivo Santos, según los papeles entregados al Ministerio de Educación y también entregados a la Dirección General de Contratación y Licitaciones del Gobierno. Entonces estamos hablando de un hecho terrible. Este señor es el autor de estos libros, incluso registrado en la Oficina Nacional de Derechos de Autor. Aparece ese señor como autor de tales libros, pero él absolutamente conoce de eso, y mucho menos tiene dominio de ninguno de los contenidos de esas asignaturas. Estamos hablando de 3 asignaturas que esa empresa llamada School Teams tenía que suministrar: libros en las áreas de ciencias sociales, libros en el área de lengua española, señores, de lengua española, más otro libro en educación física. Pero ¿cómo nosotros conocemos de su contenido? ¿Cuál es la calidad de esos contenidos? ¿Cuál es realmente la eficacia de esos contenidos en el proceso de formación de esos muchachos? Cuando ni siquiera podemos dar fe de quiénes los redactaron, quiénes los compusieron, quiénes lo elaboraron, quiénes lo confeccionaron. No se sabe absolutamente nada. Apenas la referencia es esa empresa madre, que, por cierto, ni tiene una dirección precisa, una dirección exacta, ni los teléfonos suministrados para esa empresa funcionan. Entonces, no es solamente que estamos ante un tema de corte ético, de corte legal, de corte moral, porque estamos hablando de una licitación de 1.800 millones de pesos. Y de esos 1.800 millones de pesos, esa empresa que aparenta ser una empresa fantasma, le correspondieron 514.400.000 pesos a esas 3 empresas. En este momento uno dice: pero ¿y qué es lo que está pasando con ese ministerio, el Ministerio de Educación Superior, para algo tan delicado? ¿Cómo es posible que ese ministerio no le dio seguimiento a eso? Porque se supone que ellos tienen que hacer un llamado a las empresas del área, ¿no? Un llamado de interés
o como le llamen, ¿no? De manifiesto, de expresión de interés. Y conforme las empresas que participan, estas se depuran. Y al depurarse al mismo tiempo, tienen que ser sometidas a una suerte de seguimiento, de controles, que permitan entender cuáles son las reales competencias de la empresa, que permita conocer la experiencia de esa empresa. Esa empresa que estamos hablando, la llamada School Teams, apenas del año 2015, o sea, es una empresa relativamente nueva, muy nueva. Entonces también conocer quiénes las componen, cuál es el cuerpo editorial en términos humanos de esa empresa, cuáles son los expertos que van a elaborar los textos, todo eso, las experiencias, todo eso tiene que conocerlo un equipo de licitación, un comité de seguimiento, un comité de control que está integrado por especialistas del ministerio en el área de currículum, por especialistas en el área tecnológica, dado que se tratan de libros precisamente online, o se supone que son online, que definitivamente no se sabe si son libros realmente virtuales, electrónicos, porque se ha dicho que se trata de libros basados en más bien en fotografías, que no son dinámicos, que no son interactivos, o sea que no tienen competencias pedagógicas esos libros. Entonces, ¿qué pasó con ese comité? El comité también lo integran abogados, los abogados del ministerio, que tienen que darle seguimiento a la empresa para saber si efectivamente es una empresa que corresponde con los mandatos de la ley. Pero nada de eso aparentemente ocurrió. Nada de eso aparentemente ocurrió. Tiene que ser un periódico que haga la investigación y saque este asunto a flote. Y entonces, el ministro en el día de ayer, el ministro, ¿no?, del MINER en el día de ayer, habla y anuncia al país de un nuevo modelo de educación para vivir mejor, que es un nuevo modelo, y habla de ese modelo maravilla y que ya tiene resultados extraordinarios y que es eficaz, pero por Dios, ¿y dónde que vive este señor? Y es en una burbuja que vive el señor Fulcar. Hablar de éxito de un nuevo modelo, un modelo que ni siquiera ha podido entregar los libros a tiempo, porque estamos hablando de los libros electrónicos para un año que acaba de terminar, un año lectivo, pero durante todo el año esos libros no se entregaron, y claro, han pasado muchísimos años sin esos libros, pero tampoco este año. ¿De qué modelo de educación está hablando este señor? Cuando sabemos que durante 2 años aquí la educación tuvo que someterse a condiciones horribles, terribles y horribles, ¿no? Que era más bien para mantener ocupado a la gente, no era porque efectivamente se estuviese desarrollando labores de seguimiento educativo, formativos, pedagógicos correspondientes. Claro, era un momento extraordinario, pero ¿de qué modelo usted está hablando de éxitos cuando tenemos esta situación además? Pero ¿de qué modelo, señor Fulcar? ¿Cuándo? Y tengo que denunciar esto a la sociedad dominicana. Cuando el boletín de notas que tiene que tener cada profesor, que es ese cartón amarillo en el cual se registran las notas periódicamente. Ese boletín no llegó nunca a las escuelas, conforme a lo que me han informado algunos profesores. No llegó. Y los profesores tuvieron que armarse ellos mismos sus propios boletines. No hubo un control sobre eso. Cuidado, ¿qué cosas más pasaron? Es más, Domingo, ojalá que nos llamen algunos de los profesores para ver si confirman o no lo que estoy diciendo, porque esto yo lo hablé con varios profesores del área y técnicos que trabajan incluso en el mismo ministerio. Otro tema fue que no llegaron nunca, salvo ahora, a final de junio, los libros de registro. ¿Usted sabe lo que no llegaron los libros de registro? Los libros de registro significa aquel instrumento en el cual los profesores asientan la asistencia de los estudiantes de cada grado, de primer grado, de segundo. Libros por grado, pues eso no llegaron. Entonces, ¿cómo registraron los profesores la asistencia? ¿Cómo registraron las notas? ¿Cómo registraron la evaluación? ¿Cómo se hicieron? Porque al final, según supe, el ministerio lo envió, pero lo envió vía computadora, es decir, lo envió virtualmente, digital, para que cada dirección lo imprimiera, pero lo envió en junio. Dinero. Segundo, los contenidos de esos libros, que preocupa, porque sabemos que son fantasmas que están detrás de ellos. Y tercero, ¿de qué modelo educativo usted habla cuando ni siquiera hubo, señor ministro, registro de los estudiantes de manera adecuada? Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5.
una estación RCC Miria.